El milagro del sol en Fátima, el 13 de octubre de 1917, fue un gran final a todas luces de las apariciones más proféticas de la Virgen María. Pero sobre todo fue la puesta en escena, la dramatización de un aviso para nuestra generación. En este video hablaremos sobre qué sucedió durante el milagro del sol y cuál es el mensaje que Nuestra Señora dejó para nuestra generación. Uno de los mayores prodigios sucedidos en las apariciones marianas fue el milagro del sol en Fátima el 13 de octubre de 1917, cuando la última aparición de Nuestra Señora a los tres pastorcitos. Durante 15 minutos el sol bailó, cambió de color, expulsó llamaradas, se acercó rápidamente a la tierra como para chocarla y las 70.000 personas presentes pudieron ver todo este espectáculo sin que sus ojos se dañaran mirando al sol. Este milagro que te voy a contar con más detalle se produjo como corolario de unas apariciones cuyo mensaje central es que la humanidad abandone el pecado y deje de ofender a Dios, y que si no lo hace va a sufrir castigos crecientes. Muchos entendimos el milagro del sol como la revelación de que Dios existe y puede hacer milagros. Pero a la luz de la purificación que se está asomando, la lectura de la danza del sol se nos presenta de forma más dramática. El 13 de mayo de 1917, Nuestra Señora se apareció a tres pastorcitos de entre 7 y 10 años en una sociedad tradicional y piadosa, pero que estaba gobernada políticamente por un régimen masón que había abolido los días festivos, cerrado instituciones cristianas y órdenes de la iglesia y perseguía a los cristianos. Podríamos decir que el clima anticristiano de entonces tiene cierta similitud con el que estamos viviendo ahora. Nuestra Señora se les aparece sobre una encina vestida de blanco y les repite una y otra vez que recen el rosario y hagan penitencia por los pecadores. Y además les dice que el rosario es el arma fundamental contra Satanás. Y les pide rezar el rosario todos los días para alcanzar el fin de la Primera Guerra Mundial, que en ese momento estaba en curso. María se les aparece 5 veces los 13 de mes, pero previamente se había aparecido el ángel de Portugal 3 veces, dándoles una catequesis a los niños sobre la Eucaristía y entregándoles él mismo la comunión. Sobre esto hemos hecho un video que te recomiendo ver, incluso te recomiendo ver los otros videos que hicimos sobre Fátima, cuyos links están en la descripción de este video en YouTube. En la aparición del 13 de julio, Nuestra Señora confió 3 secretos a los niños. El primero es la predicción de que la Primera Guerra Mundial va a terminar, pero que si los hombres no dejan de ofender a Dios, va a comenzar una guerra peor. Y los niños son llevados al infierno para ver lo que le sucede a las almas de los pecadores. La segunda profecía se refiere a la conversión de Rusia. María pidió evitar que Rusia esparza sus errores por el mundo a través de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María en un acto público del Papa con todos sus obispos. Y el tercer secreto, que la Virgen pidió que fuera revelado por el Papa en 1960, hablaría sobre la apostasía en la Iglesia, especialmente en los puestos más altos de la jerarquía, y de las tribulaciones que llegarían a la humanidad. Sobre el tercer secreto hemos hecho específicamente un video que te recomiendo que mires. Y además les dice en los meses sucesivos que el 13 de octubre va a ser un gran milagro respondiendo al pedido de los niños que mostrara algo milagroso para que la gente creyera. Y le agrega que ese último día vendrá con San José y con el niño Jesús para dar la paz al mundo. Durante la noche del 12 al 13 de octubre de 1917 había llovido durante toda la noche, empapando el suelo, y había miles de peregrinos en la Cova de Iría que viajaron de todas partes, a pie, en carro, en carrozas, en autos.
Cuando el sol estaba en su apogeo, Nuestra Señora se le apareció a Lucía, Francisco y Jacinta. Y en el diálogo les revela su nombre, que es Nuestra Señora del Rosario. Los niños le piden por personas que quieren ser sanadas, y Nuestra Señora les dice que algunas sanaciones serán concedidas, pero otras no. Y que las personas deben reformar sus vidas y pedir perdón por sus pecados. Y sugestivamente, el último consejo que da es que los hombres no deben de ofender más a nuestro Señor, que ya está demasiado ofendido. Y entonces, Nuestra Señora, con las manos extendidas hacia arriba, se eleva hacia el cielo, y cuando parece tocar el sol con sus manos, de repente las nubes oscuras que estaban oscureciendo el sol se disipan. Cuando ella desaparece, los pastorcitos tienen una visión en el firmamento de San José y el niño Jesús bendiciendo al mundo, haciendo la señal de la cruz. Después aparece nuestro Señor con la Virgen Dolorosa, y para finalizar, Lucía vio a Nuestra Señora vestida como la Virgen del Carmen. Y de repente un niño grita: ¡miren el sol! El sol era como una placa de plata que se podía mirar fijamente sin incomodar, y de repente empezó a temblar haciendo ciertos movimientos repentinos fuera de las leyes cósmicas. La gente diría después que danzaba. Empezó a girar como una rueda mostrando distintos colores, y sus rayos y el acercamiento a la Tierra parecían como que la iban a quemar. Una luz amarilla tiñó la ropa de toda la gente, los árboles, el pasto, las piedras. La gente lloraba y oraba aterrorizada. Algunos cayeron de rodillas y otros empezaron a decir en voz alta sus pecados. Otros clamaron a nuestro Señor para que los salvara de la rueda de fuego que parecía caer sobre la tierra. Pedían perdón a Dios y a la Virgen en esos minutos que les parecieron una eternidad. Pero luego de unos minutos el terror llegó a su fin. Finalizó la danza del sol y la gente pudo comprobar que sus ropas estaban completamente secas. Aquel día se produjeron maravillosos milagros de sanaciones y conversiones. Y llegaron noticias de que este milagro fue observado incluso a 40 kilómetros de distancia. Por lo tanto, se descarta una psicosis colectiva. Los periódicos de Portugal, que en su mayoría eran anticatólicos, publicaron artículos en los días siguientes con testimonios y fotografías donde no pudieron ocultar el fenómeno, y casi nadie se atrevió a desmentir o disimular lo sucedido. Pero días después los masones destruyeron en represalia lo que ellos pensaban que era la encina de las apariciones, y la pequeña capilla también que se había construido. Las 70.000 personas, algunas piadosas y otras claramente anticlericales y ateas, que habían ido a burlarse del fenómeno, quedaron aliviadas cuando la danza del sol terminó y el sol no incendió la tierra ni se estrelló contra ella. El orden cósmico se había alterado por designio de Dios y volvió a la normalidad también por su designio. Fue un aviso que Dios está en control de todo. Pero fue sobre todo una advertencia de lo que podría suceder si el Creador decide dejar pasar un fenómeno como ese debido a su hartazgo con la conducta pecaminosa de los seres humanos. Porque la violación grave del orden moral y espiritual que sucede en la humanidad perturba todo el orden de la creación. Pero con el paso del tiempo, muchos de nosotros lo tomamos como un simple milagro de la presencia de Dios, olvidándonos del mensaje central de Fátima. Hoy son pocos los que reconocen a Dios y muchos los que tienen su propia verdad. Es cada vez más notoria la oposición a la ley natural de Dios y su violación, y se niega descaradamente la justicia divina. Y mientras tanto Nuestra Señora se ha estado apareciendo cada vez con más frecuencia en la tierra, avisándonos que el tiempo de la misericordia es ahora. Y si no la acogemos ahora, corremos el riesgo de que Dios deje pasar castigos como el que nos mostró la danza del sol. Y esto es más significativo ahora porque ya se están asomando las tribulaciones largo tiempo profetizadas como consecuencia de nuestra falta de conversión. Bueno, hasta aquí el relato de lo que sucedió el 13 de octubre de 1917 y la interpretación acorde a los momentos que estamos viviendo. Y me gustaría preguntarte,
¿Se ha sentido a algún sacerdote hablar sobre el milagro del sol? Y si en su interpretación dijo que el fenómeno fue una advertencia a la humanidad. Como hemos dicho, hemos publicado varios artículos y videos sobre este tema y sus links te los dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación y compártelo con tus amigos porque es un tema muy actual.